Días, mis hermanos, vamos a iniciar con el estudio. Vamos a ir a la carta de nuestro hermano Santiago y vamos a leer antifonal el capítulo 1. Ya todos sabemos que esta es una carta que siempre ha sido tomada por ciertos lados bastante controversial, pero pues quiero mirarla de una manera sencilla y conforme a como lo establece Santiago o lo muestra Santiago en este escrito. Vamos a empezar con la lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened con gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin faltar cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará con la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la caída del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la ley o en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y vamos a empezar por el destinatario de la carta. Esta carta dice que es del siervo Santiago, Jacobo, hermano del Señor, hacia los
hombres de la dispersión. Pero ¿quiénes son esos hombres de la dispersión? O cuando se habla de la dispersión, ¿de quiénes se está hablando? En el contexto de este escrito, Santiago nos habla de los israelitas que caminaron escuchando de primera mano las enseñanzas del Señor y el testimonio que se dio del Señor Jesús. Estos fueron dispersados por la persecución tan agresiva que se hizo en contra de la iglesia en esta época. Empezando desde la muerte de Esteban, y ustedes conocen la historia, continuando por la persecución, ellos entraban casa por casa, iban persiguiendo a los creyentes o a la iglesia y iban metiéndolos en la cárcel. Y esto una persona lo encabezaba, y este hombre era Saulo de Tarso en aquellos tiempos. Él iba y perseguía a la iglesia en ese tiempo. Ahora, a causa de estos acontecimientos y de lo que podría ser el pensamiento del común en estos hombres en esta época, Santiago escribe esta carta comunicando una serie de argumentos o una enseñanza para el fortalecimiento de ellos y para que sus ojos sean abiertos. ¿Sí? Está la dispersión y ellos tienen un pensamiento y tienen un entendimiento de quién es Dios, ¿cierto? Y a causa de esto, Santiago escribe una carta dándoles unos argumentos y diciéndoles, vengan, vamos a hablar de estas cosas, para que el entendimiento de estos hombres sea abierto. Por favor, un hermano que me colabore con Eclesiastés, capítulo 1, verso 9 y 10. 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue los siglos que nos han precedido. ¿A qué voy con este texto? Parece fuera de contexto. Pero a lo que voy con este texto es que no hay nada nuevo. Ya lo que va a ser ya pasó. Y lo que viene ya ha sucedido. Entonces el argumento, el pensamiento que tienen estos hombres es el mismo que podemos ver en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Dice, es que los mismos pensamientos o argumentos que predominan en esta generación han estado y siguen predominando en el pensamiento de la iglesia hasta en estas épocas. Pero ¿cuál es ese pensamiento? Y quiero que empecemos a entender un poco del pensamiento que tenían en esta época los hombres, o por todas las generaciones, porque Dios desde el principio de los tiempos, desde el principio, Dios se ha manifestado al hombre, y Él se ha manifestado expresándole su misericordia, expresándole su amor. Y Dios siempre ha expresado su poder, su esplendor, como creador de todo lo visible e invisible, como el Dios todopoderoso. Y Él por todas las edades se ha manifestado igual, porque es Dios, dando promesas de restauración, afirmando que se establecerá un reino con un rey justo, un rey bueno, un reino que nunca acabará y que siempre traerá bienestar y salud, donde ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Y esto es lo que en el pensamiento de estos hombres de esta época hay, porque ellos van sujetos a la historia que han venido contando por generaciones, ¿sí? A los escritos que están, que es donde el Señor ha manifestado sus promesas, ha dicho que va a venir el Señor, que se va a manifestar un hombre que va a ser el Salvador, que va a haber ese rey
que nos va a liberar de todas esas cosas que ocurren. Y en ese tiempo llega el Señor Jesús y afirma todas estas verdades. Y nosotros podemos ir y estudiar la Escritura y mirar en esos textos cuántas cosas hizo el Señor. Miramos las sanidades, miramos cómo el Señor resucitó las personas, ¿cierto? Miramos cómo multiplicó el pan. Hizo señales que ningún hombre podría hacer. Caminó y hizo muchísimas cosas, tanto que la Escritura dice que si se escribieran, todas las cosas que él hizo no cabrían en los libros. Él paró el llanto, el sufrimiento y el dolor. Y este es el reino de Dios que está en el común del pensamiento de los hombres. Esto es lo que predomina en la mente de los hombres desde un principio hasta ahora. Por favor, vamos a Juan, capítulo 6. Creo que voy muy acelerado. Voy a acabar rapidísimo. Viendo todas las cosas que hizo el Señor, dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 6, versículo 14 y 15. Qué pena, mis hermanos. Vuelvo y lo leo. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo esto Jesús, que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Siendo el Señor Jesús, por sus obras, el rey que esperaban, lo quisieron entronar. ¿Sí? Lo quisieron hacer rey en su momento, para así establecer el reino que ellos tanto deseaban. ¿Sí? El reino que les acabo de comentar. El Señor Jesús librando a los hombres del llanto, del dolor, multiplicando los panes, trayendo sanidad a los enfermos. Y estos hombres, viendo esas señales, lo quisieron entronar. Y siendo esto ciertísimo, que el Señor es el Rey, el que vendría por nosotros. Pero en la mente y en el contexto de los hombres esto viene a ser muy mal interpretado. Porque por eso el Señor no se quiso dejar tomar para que lo volvieran rey. Diciendo, este es el rey que realmente necesitamos, que nos quite la opresión que tenían en su tiempo, que era ¿quién? El Imperio Romano. El Imperio Romano, el hambre, la enfermedad, el sufrimiento. Teniendo este mal por enemigo y no realmente como la consecuencia del verdadero enemigo. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Teniendo este mal, ¿de qué estoy hablando? De la opresión, del hambre, la enfermedad y el sufrimiento. Teniendo este mal como su enemigo y no como la consecuencia de su verdadero enemigo. Teniendo esto en mente, miremos el argumento que Santiago nos traza. ¿Y cómo es que él traza este argumento? En este escrito, ¿cuál es el punto principal de lo que acabamos de leer en la primera capítulo de Santiago? Las pruebas. Esta es, o la idea principal es la prueba, el sufrimiento
que se está presentando en el común. Recuerden que llegó el rey tan esperado, haciendo señales, prodigios, que nunca nadie había hecho eso, que fue muerto, pero fue levantado de los muertos, resucitó. Mi hermano Leo, por favor, me colabora con Hechos, capítulo 1, verso 6. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Amén. Y ese era el pensamiento general de todos estos hombres en su época. El Señor muerto y resucitado dijeron: no, este es el principio del reino que tanto hemos esperado. Y aquí para adelante fue. Si al Señor no lo puede detener ni la muerte, es el rey que tanto esperamos. Ese es el reino que nosotros deseamos. Pero en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, empieza la lucha de todos los hombres. Empieza la persecución. Empiezan esas pruebas. Empiezan los hombres, corran por sus vidas. Empiezan las necesidades, empieza el destierro y empieza la gran adversidad que la Escritura habla, que nunca se ha visto ni se verá. Algo como lo que ocurrió en ese tiempo. Por eso viene el desánimo y la lucha, la contrariedad en mi pensamiento. Entonces, ese no es el rey que estaba esperando. Y Santiago toma dos ejemplos. En el texto que leímos, Santiago tiene en mente al pueblo de Israel y a un hombre, a Job. Y eso es lo que vamos a mirar. Tomando estos dos ejemplos, también manifiesta que hay dos tipos de personas en la iglesia que vienen pasando por estas adversidades. Ya vamos a mirar. Amén. En el mismo texto, por favor, Santiago capítulo 1, verso 9 al 11, por favor, el hermano Omar me colabora. Amén. El hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Dice el hermano que es de humilde condición. Son las personas que son faltas de esperanza, que se sienten en su vida que ya no hay salida, que es lo único que desprende de esas personas es solo el clamor, la necesidad. No tienen nada, ninguna esperanza. Y verso 10 y 11 habla de los ricos, representados por Job. Son las personas que en su comodidad piensan no tener necesidad de nada, que todo lo puede superar y arreglar en sus propias fuerzas. Estos son los dos ejemplos que toma el escritor Santiago. Ahora miremos los ejemplos y cómo él los explica. Santiago toma estos dos ejemplos y vamos a mirar eso, cómo los traza y cómo los interpreta él estas historias. Vamos del verso 12 al 15. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero oigan, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando lo obramos o cuando es consumado, da a luz la muerte. Este texto nos habla de una tentación. Y según el texto que vamos mirando, o el argumento, probablemente los hombres le estén atribuyendo eso al Señor, la persecución que estaba ocurriendo en su momento. Ahora, ¿en dónde vemos un texto o en la historia de que se diga que el Señor está tentando a alguien? ¿En qué parte de la escritura vemos que el Señor tienta a alguien? Job, puede ser. Más antes, ley y profetas. ¿Sí? Pero específicamente en Deuteronomio capítulo 8, vemos cómo el Señor dice, yo los pasé por el desierto para probarlos, para ver qué había en sus corazones. Hablando en este contexto, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Estaban con una gran opresión, con una gran calamidad, sufriendo por la carga tan pesada que habían puesto esos hombres, los egipcios. Pero ahí es donde viene el Señor. El Señor viene, los toma, los saca, y con su mano fuerte y con esos milagros prodigiosos que él hizo, abriendo el mar, trayendo las plagas, y ahí haciendo estas obras, saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Ahí es donde dice que vienen a ser tentados, que son pasados por ese desierto. ¿Cierto? Pero, o sea, Dios los metió en la tentación. ¿Por qué dice ese texto? Y Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea que, ¿cómo puedo entender eso? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Salidos de allí empiezan a transitar por el desierto 40 años, a tener hambre y a tener sed y diferentes adversidades. Pero eso no porque el Señor así lo haya querido o los haya enviado Él o que les diga ustedes van a pasar por ahí. No es por eso, sino es porque el pueblo no quiso escuchar la voz del Señor. Dice el Señor, ustedes vieron todos esos actos prodigiosos que yo hice, todos esos milagros que yo hice para sacarlos de la esclavitud. Y aún así, ustedes no quieren escuchar. ¿Qué es lo que quieren? Ustedes no quieren escuchar a pesar de todo lo que yo hice. En el desierto, dice el Señor, en el desierto tuvieron hambre, les di de comer. Pueden ir a leer Deuteronomio capítulo 8, todo el capítulo, y ahí les va a hablar de eso. En el desierto tuvieron hambre, les di de comer maná del cielo. ¿Tuvieron sed? Les di de beber agua de una roca. Pasaron por en medio de un desierto grande y espantoso. Esto fue horrible. Lleno de serpientes ardientes y escorpiones. Pero ¿quién los cuidó? Dice el Señor, yo los cuidé. Aún ni los pies se les hincharon caminando por estos 40 años por este desierto. Su ropa no envejeció. En ese mismo texto hay esa frase que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque el Señor hizo prodigios, les dio pan, pero no quisieron escuchar la voz del Señor. Y es en eso donde el hombre tiene vida,
escuchando la voz del Señor. No debemos depender simplemente del hecho de que satisfaga nuestras necesidades, sino de su palabra, que es la que abre nuestros ojos a una verdad, a una realidad. Amén. 17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variaciones, no cambia. Y Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No se debe confundir la voluntad del Señor. Del Señor no viene el hambre, no viene la sed, porque el Señor no tienta a nadie. No viene la muerte. Nada de estos males viene del Señor, sino viene del pecado que mora en el hombre. Y lo acabamos de leer. No digan ustedes que ustedes son tentados de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias, de sus pensamientos y de lo que nos entregamos, y eso es lo que hacemos en nuestro diario vivir. Y este pecado trae la muerte, trae la enfermedad, trae el hambre, trae las consecuencias de todo lo que nosotros hacemos. Pues, pensando en esto, y quiero que mediten en eso, ¿de cuánto no nos ha librado el Señor? Vernos nosotros como ese pueblo de Israel pasando por ese desierto, y el Señor cómo nos ha librado de las serpientes, de la sed, del hambre, de los escorpiones. ¿Y cómo nos ha librado? Porque es que nosotros andamos en nuestra propia voluntad. Todos andamos en nuestra propia voluntad. Y si fuera por eso, si fueran las consecuencias, si vinieran las consecuencias de lo que nosotros hacemos en el diario vivir, ¿cuántas cosas no nos ocurrirían a diario? Entonces, cuánta misericordia, cuánta bondad y cuánto amor el Señor no nos tiene para librarnos de todas estas cosas. Meditemos en eso, meditemos mucho en eso. Ahora quiero que miremos el otro ejemplo que toma Santiago, que les decía que era un hombre, ¿no? Era Job. En este argumento con gran seguridad Santiago tiene en mente a Job, que este argumento que les hablo son los primeros versos. Vamos a los primeros versos. Él dice que de la prueba de la fe viene la paciencia, ¿cierto? Entonces, Santiago está mirando el proceso que tuvo Job. Porque, un hermano, capítulo 5, por favor, verso 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. O sea que para Santiago, un ejemplo de paciencia es este hombre, Job. Y es de lo que nos está hablando en nuestro verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, no que esta paciencia desprenda de Job, sino que el Señor en su bondad se la ha formado. Porque si vamos a la historia de Job, a esa historia de este hombre, nosotros vemos a este hombre confundido, ¿sí? Lo vemos desesperado y lo vemos angustiado. Nosotros ya hemos pasado
mirando a este hombre. Bueno, ahora vamos a mirar la otra parte de la vida de Job. Cuando miramos la vida de Job, se nos cuenta que es un hombre poderoso, ¿cierto? Dice que es el más grande de todos los orientales. Tiene bastantes hijos, tiene bastante riqueza. Era un hombre con gran comodidad y tranquilidad en su vida diaria. Hasta parece tener, parece tener una buena relación con Dios. Ofrece sacrificios o ofrendas por él y por sus hijos. Pero quiero que me digan qué podemos concluir de eso. De que Job ofrece ofrendas al Señor, los sacrificios. ¿Algún hermano que nos cuente? ¿Sí? Que tiene en su corazón que necesita. Muy religioso. Sí, Señor. Bueno, puedo mirarlo desde este punto de vista. Bien se puede decir que Job es un hombre justo y temeroso de Dios. Presenta ofrendas, ¿sí? Hace un sacrificio y reconoce su pecado. Pero ¿por qué tiene que pasar por esta adversidad? ¿Sí? Y eso es lo que quiero que miremos. En estos textos que estamos mirando se me hace bastante difícil es este punto, tened por sumo gozo cuando nos halléis o cuando ustedes se hallen en diversas pruebas. ¿Quién tiene por sumo gozo o quién se alegra cuando está en medio de la adversidad? Difícil, ¿no? Esto se me hace bastante difícil y pensaba en esto. ¿Quién se goza en medio de la adversidad? Lo miraba por otro lado, como el aceptar el proceso. Porque en medio de la adversidad yo no tengo gozo. Pero sí puedo tener una aceptación del proceso. Con el tiempo vendrá el gozo cuando nos sea dado el entendimiento. Amén. ¿Sí? Y en esto quiero que miren a Job, porque vamos a mirar por qué. Job al principio está afligido, pero después mira y él se alegra y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El principio no tuvo gozo, pero después, cuando el Señor le dio el entendimiento, tuvo gran gozo. Y miraba eso, a pesar de que un hombre tenga cierto grado de confianza en el Señor, esa dependencia debe ser perfeccionada. Vamos a mirar el versículo 4. ¿Por qué digo que Job puede ser un hombre justo y temeroso de Dios? Mas tenga la paciencia su obra completa. Job está siendo probado en su fe, y la fe que es probada produce paciencia, pero la paciencia debe ser completa. A pesar de que él tenga un grado de confianza en el Señor, esa confianza o dependencia que él tiene de Dios debe ser totalmente perfeccionada. Y miraba yo a Job de esta manera, no sé si ustedes lo hayan mirado. Cuando vamos y estudiamos a Job, vemos cómo Job habla con el Señor y le dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Me hace el favor y me explica? Entonces lo miramos con ese grado de soberbia, pero ¿este personaje qué? ¿Por qué habla así con el Señor? Pero como les decía, en medio de su adversidad nadie tiene contentamiento. Él está atribulado, o sea, está confundido, está angustiado.
preguntando al Señor por qué le ha acontecido y pidiendo explicación. Y lo que les decía, desde otro punto de vista, lo podemos ver como un hombre desconcertado o confundido, que no entiende lo sucedido porque está en la adversidad y quiere escuchar la voz de su Señor para aprender sabiduría. Y es lo que está hablando el escritor Santiago. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Y eso es lo que veo en este hombre. Está angustiado, confundido, no sabe qué hacer, pero él sabe que está el Señor y el Señor le puede dar razón de lo que está pasando. Entonces, no lo miraba como un hombre tan soberbio, sino como el hombre que está buscando respuesta. El hombre que mira al Señor y dice, Señor, pero ayúdeme, deme sabiduría. Quiero entender por qué me están pasando estas cosas. Necesito saber qué hay en mí, qué es lo oculto en mí que yo no he visto. Dice, un hombre desconcertado, confundido, que no entiende lo sucedido y quiere escuchar la voz de su Señor para aprender sabiduría. Por favor, hermano Santiago, Lucas, capítulo 12, verso 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, no se venden 5 pajaritos por 2 cuartos. Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajaritos. Amén. ¿A quién se debe temer? Al Señor. ¿A quién debemos buscar? Al Señor en medio de la adversidad. Y dice que aún ni siquiera uno de nuestros cabellos se puede caer si no es la voluntad de Él, porque Él los tiene contados. Él los tiene contados. O sea que cada cosa, por mínima que sea, un dolor, falta de algo, cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, por mínima que sea, viene de parte del, o es la voluntad del Señor que así pase. El Señor lo permite. Y esto pasa en nuestras vidas bastante. Nosotros aprendemos a normalizar tantas cosas que hay en nuestra vida. Como les decía, aún los dolores. Ya me acostumbré a un dolor, entonces ya es algo normal, no me parece raro. Pero, y hablando con la hermana Natalia, me decía eso, ¿usted le ha preguntado al Señor por ese dolor que tanto lo aqueja? ¿Ya cuánto tiempo? Pero usted nunca le ha preguntado a Él. ¿Por qué? Esto debe ser algo que viene a enseñarme. Por algo está ese dolor ahí. Y eso pasa constante en nuestras vidas. Con el tiempo y la continuidad de las cosas, nos vamos acostumbrando a las cosas y no pedimos al Señor la sabiduría para entender por qué vienen las cosas, por mínimas que sean. Verso, mis hermanos, 19 y 20 dice, por estos dos ejemplos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
pronto para oír, y hemos estado aprendiendo lo de los sentidos. Aprendíamos que necesitamos el oído para aprender a hablar, ¿cierto? Y que el oído es el que nos da el equilibrio en nuestra vida. Y es lo que recalca el escritor. Por tanto, mis hermanos, por esto que les estoy diciendo, mis amados hermanos, con cariño, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entendiendo estos ejemplos, todo hombre sea pronto para oír. En palabras del apóstol Pedro, que si vamos y miramos la primera carta del capítulo 1, ellos tienen los argumentos similares. Y en las palabras del apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Imagínense un bebé sin pecho. Y hay casos de niños que no toman pecho cuando son bebés y tienen ciertas deficiencias cuando crecen. Ciertas cosas que por el pecho de la mamá solo se transmiten. Las leches genéricas no pueden dar lo que da el pecho de la mamá. Y eso es lo que nosotros debemos desear, esa sana doctrina, como hemos aprendido, esa doctrina que sana. Desearla como niños recién nacidos y ser prontos para oír. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban ustedes esta palabra con mansedumbre, esta palabra que ha sido implantada, la cual puede darles vida, puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de quién era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y eso nos lo han venido recalcando estos días, que no sea una enseñanza más. Solo ni prestamos el oído por un momento. Y viene a hacer cátedra de 1 hora, pero no oímos. No está nuestro oído presto y no deseamos eso como los niños. Pero si lo deseamos, si lo miramos, prestamos atención, esta palabra puede salvar nuestras almas. Mirando esos ejemplos, si el pueblo de Israel hubiera escuchado la voz del Señor. Me gusta este pedazo más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La perfecta ley, que es la ley del Señor, la palabra del Señor, que trae libertad a los hombres, porque hay veces a nosotros se nos hace contraria esa palabra. Eso dice el apóstol Pablo. Llega y dice, miserable de mí, ahora ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero, lo que detesto, eso sí lo hago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, y entendemos que está hablando de la abundancia del corazón, si no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo en sus argumentos, la religión del tal es vana. Por eso debemos ser prestos, así refrenamos la lengua. El que
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la refrenamos prestando oído, deseando esa leche como los niños. Y para terminar, leemos el último versículo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y es para meditar, mis hermanos. El Señor siempre nos ha dicho prestemos atención y realmente con las enseñanzas de los sentidos creo que todos ya empezamos a percibir un poquito más allá. Ya debemos limpiar nuestro oído, nuestros ojos, refrenar nuestra lengua. Amén. Vamos a orar y... Mi Señor, te damos muchísimas gracias porque cada día guardas nuestra vida, mi Señor. Tanta misericordia que hemos mirado en esta carta, Señor. Como tú guardas cada día por donde caminamos, por donde pasamos. Oraba nuestro hermano Omar esta mañana, Señor, diciendo que tú nos guardas todos los días de un accidente, del peligro, Señor. Y así es, Señor, tú eres fiel para con nosotros. Muchísimas gracias porque tú vienes abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, y vienes refrenando nuestra lengua. Te damos gracias, mi Señor bendito, porque tú eres bueno para con nosotros. No hay palabras, como decía mi hermano, para agradecerte cuán misericordioso y bondadoso eres para con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a cada instante a mirarte a ti, Señor, a buscar tu sabiduría como hacía este siervo, Señor. A mirarte a ti en cualquier situación que pase en nuestras vidas, Señor. Sabemos que nuestras vidas, o hoy lo entendimos, Señor, hasta la caída de un cabello depende de tu voluntad, Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que, conforme a tu propósito, hemos sido llamados, mi Señor. Muchísimas gracias, mi Señor. Amén.